Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Samuel capítulo 28. Ya estamos llegando a la parte final de este capítulo. Por la gracia de Dios, estamos a punto de terminar. No sé si el Señor nos da ese privilegio de terminarlo con ustedes, pero obviamente estamos aprendiendo lo mejor que podemos de la palabra de nuestro Señor. No sé si usted ha tenido la oportunidad de caminar entre Izaguirre con la Panamericana Norte hacia Megaplaza. En ese lapso de camino que hay varios puestos, y por ahí cuando usted camina, se le han acercado de repente algunas personas. Amigo, te leo la mano. Amigo, te leo la carta de la suerte. Amigo, en el amor para que triunfes. No sé si he estado caminando, pero con cara de tristeza para que me diga eso, ¿no? Estoy feliz de estar casado, de tener mi familia, pero justamente nos encontramos con estas personas que hacen este tipo de trabajo, que juegan con la brujería, ¿verdad? Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha practicado la brujería, la magia negra, yendo un poco más fuerte la cuestión. Bueno, hoy vamos a ver en la palabra de Dios cómo hombres sin temor a Dios pueden en su pecado, en su miedo, en su temor, acudir a ese tipo de prácticas. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios condena, dicho sea de paso, esa práctica. En el capítulo 27 que pudimos estar estudiando la semana pasada, pudimos ver a David en un estado espiritual que nos llamó mucho la atención. En lo personal me entristeció mucho, porque pudimos ver cómo es y actúa el corazón bajo el control del miedo, bajo el control del pecado, bajo el control del temor al hombre, de muchas maneras. Y allí lo vimos a David en esa situación pecaminosa, y allí se quedó justamente. Y el pasaje sigue hasta el capítulo 28, porque no lo pudimos seguir por causa del tiempo. Acompáñeme un momento, por favor, en el capítulo 28, versículo 1. Dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Miren nada más hasta dónde había llegado la mentira de David. Tanto así que pudo engañar convincentemente a Aquis. David estaba en una situación entre la espada y la pared, porque estaba en rumbo a la guerra con Israel. Aquis, que era rey de Gad, de toda la región de los filisteos, ya sabemos que habían varias capitales, cada capital tenía su rey, pero pertenecía a la región de los filisteos. Ahora Aquis tiene tanta confianza en David que lo dice: yo te voy a constituir guarda de mi espalda. Mira hasta dónde había llegado la mentira de David. Tan convencido estaba Aquis de lo que le estaba diciendo David, que lo tuvo para sí. Yo te voy a usar para mí, para destruir a los israelitas. David estaba en una situación muy, muy grave, mis hermanos. ¿Qué pasaría cuando salga a la guerra? ¿Tendría que matar a los israelitas? ¿A su pueblo? Para que ustedes observen hasta qué punto había llegado su mentira. Y muchas veces somos tan expertos con la mentira que podemos hasta incluso engañar a nuestros padres, a nuestro cónyuge, podemos engañar hasta a nuestros hijos, a nuestros jefes de trabajo, y nos hacemos tan expertos en la mentira que otros creen a nuestras palabras. No, yo soy fiel a ti, a mí, mira, acá está todo tranquilo. Pero están practicando la mentira, y en ese estado se encuentra David. Lo vimos la semana
pasara. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos lleva en esa misma dirección, pero a través de otro personaje muy importante que está llegando a su fin, Saúl, el rey Saúl. Y veamos cómo está también el estado espiritual de Saúl. Ya vimos el estado espiritual de David, el que sería rey de Israel, pero veamos el estado espiritual del actual rey de Israel. Nada más para que veamos cómo el Espíritu Santo nos está llevando cuando actuamos lejos de nuestro Señor. Versículo 3, por favor, del capítulo 28. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo lamentó. Lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Miren nada más un poco lo que observamos en ese primer verso. Dos anuncios importantes nos empieza dando este verso para mostrarnos lo que viene a continuación. Primero, la muerte de Samuel, el profeta Samuel. Ya lo vimos anteriormente, no se explaya el escritor en narrar la muerte de Samuel y comentamos que al parecer, no sé si al parecer o esto es muy cierto, podemos ser grandes hombres de Dios, que lo poco que tendremos en la palabra de Dios como en Samuel es unos simples versos, un versículo nada más de la muerte de Samuel. Murió y fue sepultado y todo el pueblo se fue, listo, nada más. De sus grandes hazañas no hay una conmemoración en su sepultura. Ya lo vimos que lo hicieron cuando estuvo vivo, pero aquí en su muerte la palabra de Dios solamente nos dice lo sepultaron y listo. Y lo otro que Saúl hizo es el desechar de la nación de Israel a todos aquellos que practicaban la magia oscura, que practicaban lo que dice el verso, los encantadores y adivinos. Otra traducción sería a los mediums y a los espiritistas. A los mediums y a los espiritistas. ¿Cómo lo conoceríamos hoy en día? El maestro, ¿verdad? El maestro Huancabambino. No sé si ha escuchado. Y no sé qué otros maestros hay. En el lugar donde yo vivía, en la selva en aquel tiempo. Ven con el maestro Huancabambino que te sabe todo y todo. Y la gente haciendo cola. Cola, hermanos. Pagaba su dinero. Si no era capaz de conquistar a una chica, pues tenía que comprar un perfumito para que pueda conquistar a una chica. Mira nada más hasta dónde había llegado. Para que usted vea hasta dónde llegaban todas estas cosas. Esta fue una, de hecho, acertada decisión de parte de Saúl, porque estaba obedeciendo al mandato de Dios. Eso lo vemos en Éxodo y en Levítico, en donde está diciendo a los encantadores y a los adivinos, los darás muerte, dice en Éxodo. Sin embargo, aquí la decisión de Saúl es expulsar de la tierra. Y en cierta manera estaba evitando al pueblo de practicar esos tipos de pecados. Una decisión muy acertada. Sin embargo, el hecho que Saúl aquí esté haciendo algo que se puede ver como obediencia a Dios, no significa que su corazón esté obediente a Dios. Porque podemos hacer un sinnúmero de cosas moralistas para portarnos bien, pero nuestro corazón no está 100% obediente a Dios. Podemos hacer un sinnúmero de cosas externamente, pero nuestro corazón no está obediente a Dios. Está alejado de Dios. Y simplemente hacemos o actuamos para mostrar una máscara, para que otros nos vean que somos obedientes, que somos buenos, para tener una apariencia. Eso es lo que está tomando en esta decisión el rey Saúl. Podemos hacer, mis hermanos, innumerables de cosas para Dios sin tener un corazón arrepentido. Podemos ayudar a la gente necesitada, que hay que hacerlo, pero podemos hacerlo sin un corazón arrepentido al Señor. El hecho de ayudar a las personas necesitadas no quiere decir que nos estamos ganando el corazón de Dios, para nada. Dice Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación no viene por obras, por hacer cosas buenas. Hay que hacerlo sí, porque somos hijos de Dios, pero no para ganarnos la salvación. Así que no podemos creer a Saúl y a su buena acción, porque realmente los hechos
Y lo que vamos a ver a continuación van a delatar su verdadera intención de su corazón. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Noten aquí, mis hermanos, un poco lo que está sucediendo. Pese a Saúl ser un pésimo rey, a esas alturas de su vida, él ya había pasado mucho en la guerra. Había vencido enemigos, tenía mucha experiencia en batalla, era un experto en batalla. Sin embargo, aquí lo podemos ver al campamento de los filisteos, se turbó su corazón, tuvo miedo. Otras versiones dicen, se aterrorizó su corazón. Es decir, se asustó completamente. No es simplemente una gran expresión, ¡ay, qué gran ejército! No, tuvo miedo, temor. Un gran temor sería la expresión. No sé si usted en algún momento ha enfrentado ese tipo de noticias en su vida. Noticias que han turbado su corazón, algo que le haya quitado el sueño. Quizás usted lo está pasando ahora. Un tema de deudas, de repente le van a quitar la casa, le ha llegado ahí un anuncio. O puede ser alguna enfermedad que está pasando en estos momentos, que está su corazón turbándolo. Puede ser algún tema de necesidad en la casa, necesidad económica, para llevar alimento a la casa. Puede ser en la búsqueda de trabajo, no tiene un trabajo estable en estos momentos y necesita llevar alimento a la casa. Bueno, al parecer este ejército era tan grande, tan fuerte, que hasta este rey experimentado tuvo miedo, se asustó. Observen nada más cómo estaba la situación interna en su vida de Saúl en esta última batalla que vamos a ver. ¿Y qué hizo? Aquí viene algo muy interesante de cómo actuó ante este gran susto que está experimentando. Versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl hizo bien, mis hermanos, en buscar una respuesta a Dios sobre esta guerra. Señor, ¿cómo voy a actuar? Hizo muy bien. Y en aquellos tiempos habían 3 medios disponibles para hacerlo. Eran los sueños, y como lo observamos ahí, el Urim y los profetas. Sin embargo, Dios no le respondió por ninguna de estas 3. Ninguna de estas 3 Dios lo respondió. Y alguien podría de repente por ahí preguntar, qué injusto parece Dios, porque este hombre le está preguntando, le está consultando a Dios. ¿Qué acaso Dios no responde una oración de preocupación, una oración de necesidad? ¿Qué acaso el Señor no está ahí para cada uno de nosotros? Para cada hombre que le busca, para cada mujer que le está clamando por alguna necesidad. Bueno, primeramente Dios nunca es injusto. Jamás Dios es injusto. Nunca, mis hermanos, en toda la narración de la palabra del Señor vemos que Él es injusto. Y segundo, la razón por la cual Dios no le responde aquí a Saúl es porque este hombre, Saúl, era un rechazador constante de Dios. Era un rechazador constante de Dios. Saúl tuvo muchas oportunidades para demostrar su obediencia, para demostrar su fidelidad a Dios, pero en todas Él la rechazó. En todas Él la rechazó. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 13 observamos cómo el Espíritu Santo capacita a Saúl para ser el mejor rey que pudiera tener Israel. Para ser un buen rey, un rey sabio, obediente al Señor. Y todas ellas las rechazó. Todas las rechazó. Saúl era un rechazador constante, mis hermanos, de Dios. Pero veamos aquí, retrocedan conmigo al capítulo 15, por favor, para que ustedes vean
Un ejemplo nada más, y de hecho este es un ejemplo muy fuerte de cómo Saúl rechazó a Dios. Capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 23. Observen aquí, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es Dios hablando por medio del profeta Samuel. Este rechazador de Dios está siendo rechazado por su desobediencia. Un mandato le había dado Dios para una oportunidad más. Ve, haz mi juicio, haz justicia contra Amalek. Esa es mi orden. Elimina a todo lo que tienes. A todo lo que yo te mando, hazlo. Sin embargo, Saúl no lo hizo. Perdonó a Amalek. Perdonó a animales gordos, las cosas mejores vistas, el dinero, las mejores cosas. Porque dijo, lo voy a usar para algo que pueda servir. ¿Cómo voy a desechar? ¿Cómo voy a despreciar? Mira esos animales tan gordos. Qué lindo para hacer una caja china. Mira qué rico, ¿cómo lo voy a desperdiciar? Eso fue lo que pensó en ese momento Saúl, pero Dios no le había dicho que perdone algo, Dios le había dicho que elimine todo. Así que Dios sencillamente está siendo obediente o está siendo fiel a su palabra que había dicho anteriormente. Dios aquí está siendo fiel al no responder a Saúl. Además, esta respuesta o ausencia de respuesta que Dios hace a Saúl es una muestra de que Saúl estaba siendo juzgado por Dios al rechazar. Qué manera tan triste de que un hombre sea juzgado por Dios, de que Dios no escuche tus palabras, de que Dios no escuche tus plegarias, de que Dios no escuche cuando estás aún en gran necesidad, mis hermanos. Qué triste es cuando Dios no responde a nuestras oraciones. Sin embargo, dicho sea de paso, permítame aclarar algunas cosas. En la actualidad, Dios solamente habla por su palabra. Ya no habla por sueños, ya no habla por el Urim, ya no habla por los profetas. No existen profetas en la actualidad con ese mismo nombre, con ese mismo ministerio que lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios habla únicamente por su palabra, mis hermanos, por su palabra. Siempre nos encontramos con hermanos que, hermano, pero yo no escucho la palabra del Señor, yo quiero oír la palabra del Señor. Pues léela, tienes que leer la palabra del Señor. Y como decía un autor, es que yo quiero oír bien fuerte la palabra, pero léelo en voz fuerte entonces. Léelo en voz alta y vas a escuchar la palabra del Señor. No hay otra forma en la cual Dios revela su voluntad si no es por medio de su palabra, mis hermanos. Así que no crea usted en sueños o en experiencias o en historias para conocer lo que Dios tiene que decirle algo a usted. Todo lo tenemos en la palabra del Señor. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, que lo encontramos en el libro de los Hechos. Esos hermanos que cuando recibieron a Pablo y Pablo les estuvo enseñando la palabra del Señor, les estuvo ahí enseñando, guiando, ellos dijeron, un momento Pablo, un momento, pero muy bonito lo que dices, suena lindo, suena hermoso, qué grande tú eres, pero déjanos comprobarlo con la palabra del Señor. Déjanos leer si lo que tú estás diciendo está en la palabra del Señor, en lo que Dios ya ha revelado. Ese debe ser nuestro espíritu, eso debe ser, mis hermanos, la intención de nuestros corazones. Que todo lo que encontremos sea en la palabra del Señor. Aquí observamos a Saúl buscando algo de Dios. Por si acaso Saúl no estaba queriendo arrepentirse de su desobediencia, del rechazo que había hecho a Dios. Saúl aquí está queriendo algo de Dios. Es decir, Saúl aquí no está con un interés genuino
de poder entregar su corazón a Dios. Saúl aquí está con un interés externo, con un interés de que quiero algo de este Dios. ¿No sucede eso también en nuestros días? Voy a ver si Dios existe, le voy a pedir algo, y si me responde, entonces yo voy a creer en ti, Señor. Dios, si tú respondes a esta necesidad, yo voy a entregar mi corazón. Dios puede responder no por esa condición que tú le hayas hecho, sino por gracia y por amor. Como también Dios no puede responder, pero eso no significa que Él no exista, o que Él no sea bueno, o que Él es malo por ende. No. Aquí Saúl pudo haber arrepentido su corazón ante el Señor por haberse asustado, por haber tenido esta gran impresión y su corazón tan turbado. Y lo que debemos hacer nosotros, doblegar nuestras rodillas, doblegar nuestro corazón al Señor. Pero David acá solamente va a Dios por una necesidad. Señor, ¿tengo que ir a la guerra? ¿Debo ir a la guerra? ¿Me van a matar si voy a la guerra? ¿Voy a vencer? ¿Cómo procedo ante la guerra? Eso es lo que quería Saúl, mis hermanos. Y como ya mencioné, ¿qué pasaría si este Dios, a quien buscamos con tanto interés, no responde a lo que le pedimos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo respondería tu corazón? ¿Qué harías tú? Medita eso en tu corazón, en tu mente. ¿Qué harías tú si Dios no responde a ese deseo tan grande que tienes en estos momentos? ¿Qué harías? ¿Cómo responderías? Nuestras respuestas pueden ser diferentes, obviamente, pero veamos cómo respondería Saúl, o cómo responde Saúl. Aquí veamos su desesperación de este rey. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Un momento. ¿Un espíritu de adivinación? ¿Qué dice el verso 3? Samuel ya había muerto y todo Israel lo había lamentado, etc. Y le habían sepultado en Ramá. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Pero qué está haciendo aquí Saúl en el versículo 7? Buscadme una mujer que tenga un espíritu ¿de qué? De adivinación, mis hermanos. Miren nada más hasta dónde ha caído Saúl en estos momentos. ¿Para qué? ¿Cuál era su intención? Ahí sigue el verso 7. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Qué quería saber Saúl? Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mira nada más tus brazos derechos, tus ayudantes, también apoyándote en tu pecado. Hasta este tiempo Saúl se había alejado ya de sus familiares o de su hijo, por ejemplo, Jonatán, que Jonatán no apoyaba el pecado de su papá de matar a David. Jonatán siempre lo estaba reprochando, lo estaba encarando. Eso es malo, eso es pecado, le decía Jonatán. Y al parecer Saúl hasta este punto, como normalmente sucede, si hay personas que están en mi contra, ¿qué hago? Me deshago de ellos, los pongo a un lado. Aquí Saúl está haciendo lo mismo y se está reuniendo de personas que le apoyen a pecar, que le animen a pecar. Y sus ayudantes, sus brazos derechos, sus consejeros podrían ser: yo conozco, sabemos dónde hay mujeres con este espíritu. Sabemos dónde hay personas que practican esto. Saúl había desechado, mis hermanos, del reino a estas personas que hacían, pero allí él está yendo tras esto que había expulsado. Miren hasta dónde le está llevando su desesperación. Versículo 8. Otra vez, observen acá. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Observen aquí la actuación de Saúl, mis hermanos. Tuvo que ir de noche
para que no lo reconozcan. Esto lo podemos entender y disfrazado también. Estaban en tiempo de guerra. El lugar de Endor se situaba en una ciudad muy conocida también. Por ahí podrían estar los filisteos y podrían reconocerlo. Dicho sea de paso, los filisteos cuando van a tener este lugar del verso 4, el Sunem, que pertenecía a la región de Israel, era un lugar de mucho comercio, de mucha importancia, de mucho ingreso económico, de mucho movimiento. Y es por eso que Saúl toma la decisión de ir a defenderlo para que no lo puedan quitar, para que no pueda estar en posesión de los filisteos. Y en este momento Saúl tiene que salir de noche para que nadie lo reconozca, a escabullidas, escondiéndose. Y también allí se estaba ocultando su rostro, se estaba por acá uno que otro disfrazándose para que no pudiera ser fácilmente reconocido. Y sus palabras nos dicen mucho, mis hermanos, de la realidad que sucede en el día a día en la vida actual. La hechicería y la magia oscura son cosas muy serias, son cosas muy peligrosas. Tanto fue la desesperación de este hombre que tuvo que acudir a estas personas. Tuvo que acudir a ayuda demoníaca para poder tener una respuesta de cómo actuar. Y Saúl es consciente de eso. No solamente va disfrazado y de noche para ocultarse, para que no lo reconozcan, sino también porque sabe que está mal, mis hermanos. Sabe que está mal y está yendo a consultar, está yendo por ayuda demoníaca. Lo que está pidiendo Saúl aquí en estos momentos es hablar con un muerto. Eso es lo que Saúl está pidiendo. Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Muéstrame, tráeme a la persona que yo te voy a decir. Esto es lo que está pidiendo Saúl. Esta práctica se llama nigromancia. Se llama nigromancia o nigromancía en otros lugares. Es la adivinación o la invocación de los muertos. También conocido como magia oscura, magia de los muertos, magia negra. Un pecado muy grave, una práctica muy espeluznante porque está jugando aquí con el mismo enemigo, mis hermanos. Y ahora, por si acaso, esto es completamente imposible de hacer. Esto no existe. Esto no existe de que un muerto pueda venir y puedas comunicarte con ese muerto. Eso no existe, mis hermanos. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Cuando nosotros morimos, cuando dejamos de existir en esta tierra, hay dos lugares, el cielo o el infierno, que lo entendemos con esta práctica de arriba o abajo, ¿verdad? Hay dos lugares, el cielo o el infierno. No hay un lugar intermedio. No existe un lugar intermedio en donde estás esperando tranquilamente para estar con mis compadres ahí riéndome un rato, esperando. No. No existe eso. El juicio o el cielo. O la presencia del Señor o el infierno, que es la condenación eterna. Por lo tanto, no existe ninguna manera de poder contactarnos con los muertos. No existe. No existe, mis hermanos. No existe. Después que morimos en este mundo, ¿vamos a la presencia de Dios o nos vamos a la condenación eterna? Pero, hermano, yo escuché una vez. Era mi familia. Yo vi su rostro, yo vi su cara. Yo lo vi. También me dijeron que lo estaba escuchando. Y eso es lo que me había dicho. Nadie más sabía, hermano. También sabemos que los demonios se disfrazan de aquellos seres queridos o a cualquier otro tipo de apariencia. Así que es más seguro, recontra seguro, que tú viste o hayas escuchado a un demonio tomando una apariencia de algún ser querido que tú tienes. Dice 1 Corintios 11:14, y no es de extrañar,
pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Sin embargo, en esta narración que estamos leyendo pasó algo único, algo extraordinario, algo diferente que no se vuelve a repetir a lo largo de toda la palabra de Dios. Versículo 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Miren cómo le encara esta mujer. Esta mujer tenía más temor que Saúl. He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Miren lo que les comenté hace un momento. Esta mujer tenía más temor del mandato que había hecho Saúl. Pero a Saúl aquí está siendo un hipócrita ante sus palabras, ante sus mandatos. Ya van viendo usted que el mandato o el decreto de Saúl de expulsar a estas personas que practicaban tales cosas era simplemente algo externo, no era de un corazón obediente al Señor. Y la mujer le dice: ¿por qué pones una trampa en mí? ¿Por qué me tientas a pecar? Mi vida, mi cuello está en juego. Lo que tú me pides, Saúl, es muerte para mí. Tú sabes lo que Saúl ha hecho. Esta mujer hasta ahora no reconocía quién era la persona que lo estaba pidiendo. Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal vendrá por esto. Observen aquí, mis hermanos. Si creían que lo que estaba haciendo Saúl era grave, pues con esto es peor. Porque Saúl aquí está blasfemando en el nombre de Dios. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que el rey, el hombre más alto en el lugar de autoridad en Israel, para Israel, el rey no solamente tenía autoridad política, sino debería también tener autoridad espiritual? ¿Cómo es posible que el rey, la autoridad espiritual, la autoridad política del reino, esté practicando estas cosas y esté incitando a pecar a otras personas? Esto es una blasfemia que está cometiendo Saúl, porque lo que él está diciendo: vas a pecar, pero yo no te voy a hacer nada. No te va a pasar nada, tranquila tú. Peca nomás, no va a pasar nada. Peca, ¿qué te va a pasar? No hay nada. Este accionar de Saúl es perverso. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos ver, mis hermanos, su estado espiritual de Saúl. Él está muerto espiritualmente. Y déjame decirte algo: así actuamos cuando estamos sin Cristo. Una raya más al tigre, ¿qué le hace? ¿Ha escuchado usted esa frase? Ah, pero es una mentirita blanca. No, que así no te va a pasar nada. Ah, pero es una traición más a mi esposo, a mi esposa. No te va a pasar nada, tranquilo, mira, acá estoy bien. No, eso es pecaminoso, eso es perverso. Eso es acarrear condenación, acarrear castigo contra nosotros mismos, mis hermanos. No, ya Dios sabe, ya Dios comprende. No. Eso está mal. Y tan deplorable estaba el estado espiritual del rey de Israel, que dijo esto: por Yahvé, por Jehová, no te va a pasar nada. Miren nada más cómo se está burlando de Dios este hombre. Versículo 11. Bueno, dijo ella entonces, versículo 11, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, hasta allí un pequeño momento. Observen la reacción de la mujer. Por eso mencioné anteriormente de que esto que iba a pasar era único. Ya les había mencionado de que no se puede traer a los muertos. Esto es muy cierto. Sin embargo, la reacción de esta mujer nos muestra algo muy único para observar. Y aquí lo podemos observar a Saúl. Cómo esta mujer reconoce a Saúl. Observen, versículo 13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey. Le dijo, no temas. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, mis hermanos. Lo que
que nos está mostrando por medio de la reacción de esta mujer es que ella nunca había visto algo como esto. Nunca había experimentado en todos sus años en donde venía practicando la brujería, la magia negra. Ella estaba seguramente acostumbrada a ver cosas, acostumbrada a oír cosas, estaba muy relacionada con eso. Pero al ver esto, y dicho sea de paso, la mujer no es que tenía ese poder de lo que está a punto de pasar. No tenía la mujer ese poder. Sin embargo, la reacción nos muestra que fue algo que lo impresionó, lo asustó. Nunca había experimentado ella algo así. Y por eso dice el verso 12, y viniendo la mujer, clamó en alta voz. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Es decir, la mujer aquí se está asustando, mis hermanos. Esto es una obra única de Dios que está trayendo a este personaje que vamos a ver a continuación. Porque es la única vez que observamos cómo se narra algo así en toda la Biblia. Esto no fue un acto demoníaco, tampoco fue un demonio, fue Samuel mismo. Porque dice el verso 14, él le dijo, ¿cuál es su forma? Saúl pregunta, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. También podemos observar en esta narración que Saúl no podía observar a Samuel sino solamente por medio de palabras. La mujer le dice, veo a un hombre anciano que tiene forma anciana, viene con una túnica. Ya vemos anteriormente a Samuel con esa túnica en los capítulos anteriores, en el capítulo 13 también, que acabamos de leer, capítulo 15, en donde en su desesperación Saúl agarra el manto de Samuel para que encuentre perdón de Dios. Y por eso es que él relaciona, es Samuel, este hombre es Samuel. Y por eso es que se humilla y hace gran reverencia, mis hermanos. Y justamente las palabras de la mujer que dicen los versos anteriores donde dice, vio dioses. Esto es una traducción tan literal de la Reina Valera que traduce Elohim, que es una palabra en plural. Sin embargo, cuando observamos el contexto, y otras traducciones lo traducen correctamente cuando dice Dios, vio Dios o un espíritu. Y una traducción muy personal en la cual yo recomiendo es, vio un ser sobrenatural, vio un ser celestial. Eso sería una mejor traducción de la palabra. Y es por eso que se asusta esta mujer. Ella estaba acostumbrada a ver demonios. Ella estaba acostumbrada a ver cosas común y corriente en sus años de experiencia. Pero en esta le asustó. Vio un ser celestial. Vio un ser tan majestuoso, algo tan sobrenatural que le llamó mucho la atención. Hasta este punto, esta mujer solamente podía comunicar a Saúl por medio de audio o con voces con Samuel. Versículo 15 o 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Observen aquí, mis hermanos, lo que pasa. Miren lo acertado de las palabras de Samuel. Dios se ha apartado de ti, Saúl, y no te responde bajo ningún medio. La razón, Saúl, de que Dios no te responde es porque Dios es tu enemigo. Eso es la razón principal de lo que está pasando aquí. Y por eso el título de esta mañana, enemigos de Dios. Sí, Saúl, Dios no está de tu lado. ¿Por capricho? ¿Porque no te oye? ¿Tus oraciones no son lo suficientemente fuertes? ¿Tus oraciones no son suficientemente constantes? No. La razón es porque Dios es tu enemigo. Ese es el principal problema de Saúl. Que Dios era su enemigo.
No que no habían suficientes medios de comunicación. Esto fue un acto único de Dios. No vuelve a suceder esto en toda la narración de la Biblia. Dios permitió que suceda esto para que Dios le pueda comunicar este mensaje a Saúl. Fue algo único, algo extraordinario. Y no fue porque la mujer clamó, mis hermanos. Nadie tiene ese poder. Solamente Dios permitió que Samuel pudiera venir y comunicarse con Saúl y le pudiera dar este mensaje. Ese es el principal problema de Saúl, como de todos aquellos que no son creyentes en Cristo Jesús. Mis hermanos, el problema de Saúl no eran sus graves problemas que tenían, no eran los enemigos que tenía o la gran guerra que tenía que enfrentar, no era la ausencia de trabajo o el arduo trabajo, tampoco era la envidia hacia David, tampoco eran los celos, tampoco era la cólera o el orgullo que tenía. Su mayor y único problema de Saúl es que era enemigo de Dios. Eso es el único y mayor y grande problema. No solamente Saúl lo tiene, sino aquellos que no tienen la fe en Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga, ese es nuestro mayor problema. Si tú nos visitas hoy, estás por primera vez aquí, tu mayor problema no es lo que estás pasando en tu vida, que es fuerte, lo que pudieras estar pasando. Tu mayor problema es que eres enemigo de Dios. Versículo 17. Y Jehová, observen las palabras de Samuel, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha cortado y lo ha dado a tu compañero David. Como tú, observen esto, no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Qué gran declaración que le está haciendo aquí Samuel a Saúl. Por si acaso yo no soy el que te ha dado en el capítulo 15 esas palabras de que ya no vas a ser el próximo rey. Dios es el que lo ha decretado así, Saúl. Y eso es lo que tienes que recordar. Tú ya no vas a ser el próximo rey. Tú desechaste la obediencia a Dios. Tú desechaste su palabra. Así Dios te ha desechado a ti. Miren nada más qué enorme revelación. No cumpliste mi mandato contra Amalec, lo que leímos anteriormente. Y aquí observen las palabras finales de Samuel, versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. No solamente es darle el recordatorio de las palabras de Samuel, capítulos anteriores, sino también unas palabras de juicio. Y dicho sea de paso, Dios le está diciendo, vas a morir hoy. Saúl, tú vas a morir hoy. También tus hijos y todo Israel va a entrar en juicio. Y aquí podríamos comentar, o algunos podrían comentar sobre todo por las palabras de Samuel, cuando dice, hoy estarás conmigo, en que hace referencia a que Saúl sí era creyente entonces, porque le está diciendo, hoy estarás conmigo, o mañana, mejor dicho, estaréis conmigo tú y tus hijos. Bueno, entendemos por el contexto y por cómo va ordenado el pasaje que eso no es así. La referencia más exacta sería el estado de muerte en el que se encontraba. Mejor dicho, Saúl, tus hijos, tu familia estarán igual de muertos que yo mañana. No se refiere a ese estado espiritual en el cual podemos descansar en la presencia del Señor o condenados eternamente. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque todo aquel que es enemigo de Dios no puede estar en la presencia de Dios. Ya leímos anteriormente. Dios le dice,
es tu enemigo, yo soy tu enemigo, tú eres mi enemigo, Saúl. Y sabemos por medio de la revelación de toda la palabra de Dios que nadie que es enemigo de Dios puede estar en su presencia. Nadie puede estar en la presencia de Dios, aquel que es enemigo. Por lo tanto, no hay contradicción en la palabra de Dios. Saúl no era un hijo de Dios, Saúl no es salvo. Otra versión lo traduce de esta manera: mañana tú y tus hijos se unirán a mí. En ese estado de muerte en el cual se encontraba. Uno pensaría que con esta noticia que acaba de recibir Saúl, caería de rodillas. Señor, perdóname por lo que he hecho, ¿verdad? Una gran noticia. ¿Vas a morir? No vas a pasar más. Aquí se acaba tu día. Hasta aquí llegan tus días. No sé, pero yo, no sé ustedes, yo creo que caería rodillas al Señor si recibo esta noticia. Uno pensaría que eso sería la reacción de Saúl. Y quizás, como cada uno de nosotros, clamar al Señor por arrepentimiento. Pero no fue así. Tenemos otra historia parecida en la Biblia. En el caso fue de otro rey, en el cual también Dios le dice: hasta acá nomás llegaste. Hasta acá llegaste. Veamos al rey Ezequías. Segunda de Reyes, por favor, acompáñenme para que no digan que les estoy inventando. Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al versículo 6. Dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Este es el rey Ezequías. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Wow, qué tal noticia. Observen el versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Miren nada más, escuchen, ya hemos leído lo que pasa aquí. Llega la noticia de que Ezequías no va más, va a morir. En esta ocasión Ezequías ora, clama, ruega a Dios, y Dios usó de gracia, lo oyó de misericordia, mis hermanos, y le dio nada más 15 años. Observen ustedes, 15 años de vida. Sin embargo, hay mucha diferencia entre Ezequías y Saúl. Hay mucha diferencia en la respuesta ante el anuncio que Dios le da a cada uno de ellos. Ezequías buscó el rostro de Dios, pidió misericordia, pidió gracia del Señor, y Dios le respondió. Saúl pidió. Mejor veamos lo que hace Saúl. Y aquí vemos la última oportunidad para Saúl, versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra. ¿Cuán grande era? Hace referencia a su estatura. Capítulo 9 nos dice que era un hombre grande, un hombre guapo también. Y aquí hace referencia a su estatura. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho.
Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Las palabras, mis hermanos, de Samuel, de parte de Dios, afectaron grandemente a Saúl. Llegaron hasta las fibras de su corazón. A cualquiera nos puede afectar ese tipo de anuncio. A cualquiera nos puede afectar un anuncio de enfermedad, un anuncio de cáncer. ¡Wow! Estremece cada parte de nuestro ser. La pérdida de nuestros bienes, como mencioné anteriormente. O cualquier otra cosa que podamos tener, mis hermanos, sacude cada fibra de nuestro ser. Nos puede poner en angustia, nos puede llevar a tristeza. Sin embargo, ¿cómo vamos a responder cada uno de nosotros? Debemos buscar el rostro de Dios en ese momento. Muchas veces Dios permite que pasemos por estas situaciones que son tan feas, que son tan malas, que son tan tristes, pero Dios permite que sucedan aquellas cosas para que podamos llegar a Él, para que podamos buscar el rostro de Dios, para que podamos experimentar su gracia, su misericordia en nuestras vidas. Pero Saúl no hizo nada de eso. Saúl no hizo nada de eso, mis hermanos. No doblegó su rodilla, no doblegó su corazón. Lo que simplemente hizo fue, me desmayo. Este hombre era un teatrero, ya lo hemos visto. Se puso triste, pálido, angustió su corazón. Se olvidó que debía doblar sus rodillas ante Dios. Había visto mucha drama coreana, por lo visto. Y así estaba. No entregó su corazón al Señor. Y ante esta noticia tan grave, que el Señor nos dé la gracia para doblegar nuestro corazón. Que el Señor nos dé su misericordia para doblar nuestras rodillas ante esos momentos tan fuertes en nuestra vida. Déjame decirte algo, mi amigo, mi amiga. Si tú estás pasando algo muy difícil en tu vida y seguramente ya te has dado cuenta de que ni tus recursos, ni tus bienes, ni tus esfuerzos te pueden ayudar, te pueden sostener. Eso es una muy buena oportunidad para venir a Dios. Es una muy buena oportunidad para reconciliarte con Dios. Es una muy buena oportunidad para que dejes de ser enemigo de Dios. Es una muy buena oportunidad para que lo hagas. Lo mejor o peor que pudo hacer Saúl es caerse al piso. Es caerse al piso. No de rodillas, no por arrepentimiento, lo hizo por miedo, lo hizo por temor, sencillamente, por esa angustia tan grande que acaba de experimentar ante tal noticia. Eso no duró mucho tiempo. Ahora la mujer dijo todo esto, ahora le dice, al escuchar toda esta noticia también, la mujer le dice, Saúl, yo ya cumplí todo lo que hemos quedado, hemos acordado, ahora vete porque ya a cualquiera vamos a morir, todo Israel, patita, ¿para qué te quiero? Yo también quiero irme de acá, de este lugar, ¿verdad? Sin embargo, tanto era la angustia de este hombre que toda aquella noche no había comido nada, ni siquiera podía levantarse de lo postrado que estaba. Y por eso en el versículo 22 la mujer le ofrece comida. Yo te voy a hacer comida, yo te voy a hacer este alimento para que te levantes, recobras fuerzas y te vayas. Y versículo 23, y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se arrodillaron pidiendo perdón contra Dios. ¿Eso dice el texto? No. Y se fueron aquella noche. No pasó nada. Miren el estado espiritual del corazón de Saúl. Esto duró mucho. Nadie cocina un ternero en media hora.
Hay que primeramente sacrificar al animalito, preparar, abrirlo, sacar todo, limpiarlo, preparar. Todo eso duró horas, mis hermanos, esta comida que le hicieron a Saúl. ¿Comieron? Nadie come en media hora, ¿o sí? De repente algunos, pero nadie come en un lapso de tiempo tan rápido, tan pequeño. Duró horas, suficiente tiempo como para que reflexione de la noticia que le está dando Samuel, o que recibió, mis hermanos. Y una vez más, lo mejor o lo peor que pudo hacer ahora es comer. Orar por misericordia de Dios, eso es lo de menos en Saúl. No le importa nada de su condición espiritual que acaba de recibir y de la muerte, el anuncio de su muerte. Mi amigo, mi amiga, necesitas a Dios en tu vida. Necesitas a Dios en tu vida. Una vez más, tu mayor problema es que eres un enemigo o eres una enemiga de Dios. Déjame decirte que tu sufrimiento aquí, lo que estés pasando, lo que nos pasará en algún momento a cada uno de nosotros, no se comparan al sufrimiento eterno que experimentarás si rechazas a Dios y no te arrepientes de tus pecados. Nuestro sufrimiento aquí es minúsculo, es microscópico ante la condenación eterna que podemos estar si rechazamos a Dios. No se compara nada ante el sufrimiento eterno. No creas que es bueno o que es bonito ser enemigos de Dios. No, yo voy a estar con mis amigos allá, qué lindo, voy a estar allá riendo, bonito, mejor para irme y verlos ahí riendo, recordando historias. No, nada de esto. Es la cosa más aterradora que nunca quisieras experimentar en tu vida. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice Hebreos 10:31. Horrenda, no agradable, no bonito, no lindo, no simpático. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque experimentarás su juicio, su justicia contra ti. Experimentarás como este hombre, el rico de Lucas 16, el rico y Lázaro, en donde el rico estaba en la condenación, en el Seol. Por si acaso, el rico no se va al infierno por ser rico. El rico se va al infierno porque ama más a su dinero que a Dios. Y el pobre tampoco se va al cielo porque es pobre. Por si acaso, para tener en cuenta eso. Todos, ricos y pobres, con abundancia o sin abundancia, necesitamos reconciliarnos con Dios. No hay condición económica que nos separe, que nos aleje de que alguien debe buscar más o menos a Dios. Todos debemos rendir nuestra vida a Dios. En este caso, Lázaro, que era pobre, rindió su vida al Señor y se fue, dice la historia en el capítulo 16 de Lucas, se fue al seno de Abraham. Sin embargo, el rico se fue a la condenación. También nos muestra una narración única que no vuelve a pasar en la palabra de Dios. En su desesperación, este hombre rico clamaba y le decía: Padre Abraham, te ruego, por favor, de que envíes a alguien para que les predique a mi familia. No estarás con tus compas, estarás recordando de que tuviste oportunidad para doblegar tu corazón y no lo hiciste. Tuviste oportunidad para arrepentirte de tus pecados, ser amigos de Dios y no lo hiciste. Y este rico le decía: Padre Abraham, manda a alguien para que les predique a mi familia y no vengan acá, que no vengan acá a esta condenación. Y el padre Abraham le dijo: no, tienen a los profetas, tienen los escritos de los profetas, de Moisés. No, padre, envía a un muerto que resucite para que crean realmente. No. Si no creen a lo que dice Abraham, Moisés, los escritos, la palabra de Dios, no van a creer aunque 1000 muertos se levanten de las tumbas. No van a creer.
Esto nos muestra la urgencia y la necesidad que todos nosotros necesitamos de creer y arrepentirnos de lo que dice el mensaje de esta palabra, lo que hay en el mensaje. Necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero mi intención no es que en esta mañana entregues tu corazón a Dios, te arrepientas de tus pecados por miedo a Dios. Deberíamos de tenerlo, deberíamos de tener miedo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, sino que veas la apremiante necesidad que tienes de arrepentirte de tus pecados. Eso es mi intención. La apremiante necesidad, la apremiante urgencia que tienes de doblegar tu corazón a aquel que puede condenarte eternamente. Necesitas dejar de ser enemigo de Dios. Necesitas caer de rodillas ante Dios. No como Saúl, renegando y ni siquiera teniendo en su corazón este temor reverente a Dios. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo dejas de ser enemigo de Dios? Sencillo. Arrepiente de tus pecados, arrepiéntete y cree en el Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador. No hay otra manera. Es la única manera de dejar de ser enemigos de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y entrégate al Señor. Cree en el Señor Jesús con todo tu corazón para que experimentes esa gracia perdonadora de Él.